Son las 8 de la mañana con 10 minutos, 8 horas con 10 minutos. Continuamos con más. Le recordamos a usted que el 275-5555 está habilitado y también nos puede escribir al 099-095-2005. Ya se encuentra Paul Vaca, es nuestro próximo invitado, abogado de la Junta Cantonal para la Protección de Derechos, y vamos a hablar sobre las denuncias de vulneración de derechos receptadas en esta temporada en la Junta. Qué gusto recibirte, Paul, en esta mañana en nuestro medio de comunicación. Muy buenos días, Marianela. Buenos días, Edwin, televidentes de Saracay TV. Muy buenos días. Gracias por la oportunidad de la entrevista. Cuéntanos un poco sobre cómo ha estado la situación y la recepción de casos en la Junta de Protección de Derechos. Para conocimiento de todos y lógicamente de la ciudadanía en general, las Juntas Cantonales de Protección de Derechos han trabajado de manera continua desde el inicio de la pandemia decretada a través de disposiciones del COE nacional y COE cantonal. No ha parado las actividades en ningún momento. Lógicamente ha habido momentos que ha tenido que irse adecuando, como todas las instituciones públicas y también trabajos privados, a modalidades iniciales como fue en teletrabajo, y posteriormente, cuando ya iniciamos el trabajo, digamos, con semáforo amarillo, ya hicimos actividades presenciales, de las cuales las Juntas Cantonales de Protección de Derechos de Santo Domingo están trabajando de manera presencial desde fecha 25 de mayo de este año. Ok, y durante todo este tiempo, ¿qué tipo de casos es los que más se les ha presentado? Bueno, en relación al tipo de casos que más se ha presentado, ha sido lógicamente problemáticas que existen en cuanto a temas de vulneración física, psicológica, maltrato sexual. Lo que ha diferenciado el abordaje es lógicamente cuando el sujeto de derechos o la familia que es acogiente tiene algún problema COVID. Entonces, por ejemplo, una de las implementaciones que se han realizado durante esta pandemia, que todavía sigue, la emergencia todavía continúa, ha sido, por ejemplo, que en casos que se requiera la institucionalización de un niño o niña adolescente, previo al ingreso a la casa de acogida correspondiente, tiene que ser, lógicamente, realizada la prueba COVID. Esta prueba COVID permite, lógicamente, dar la garantía de la salud integral del niño o niña adolescente que va a ser institucionalizado, como de los niños y niñas adolescentes que ya se encuentran dentro de las casas de acogida. Al efecto, el descentralizado de este municipio de Santo Domingo ha realizado la adquisición de las pruebas suficientes para los casos que se presenten y poderles realizar la prueba previo a la institucionalización. Una situación nuevamente algo novedosa, porque antes simplemente se detectaba la situación de riesgo e inmediatamente se los ubicaba lógicamente dentro de la casa de acogimiento. Ahora hay que realizar un protocolo adicional. Es el caso que se tiene que realizar articulaciones que forman parte del sistema integral de protección, por ejemplo, con la red de salud pública, en el tema, lógicamente, de niños que nacen, lógicamente, con alguna complicación en el área de salud y que, lógicamente, una vez dado el parto, ya no es dable que permanezcan mucho tiempo en la unidad médica, porque ya constituye un factor de riesgo. Entonces se tiene que articular, y como se ha venido articulando durante este tiempo, principalmente con el Hospital Gustavo Domínguez, que es lógicamente quien atiende pacientes COVID, estas situaciones para lógicamente poder ubicar inmediatamente familia ampliada y evitar que los niños, niñas y adolescentes corran riesgo al momento de lógicamente de su nacimiento. Cuando hablamos, Paul, en tema de números, ¿cuántas denuncias han recibido? ¿Y en los porcentajes en qué se divide más o menos? Bueno, los porcentajes siempre van a ser los mismos en los temas de violencia, no han variado. El 80% tiene que ver generalmente con una violencia física. De ahí vienen lógicamente los temas de violencia psicológica, y el 80% es violencia física con psicológica, y el otro 20% siempre son violencia de tipo sexual. Ahora, ¿para qué grupo vulnerable es el que mayor denuncia? Por ejemplo, el tema de violencia física, sí, pero ¿a quién? ¿A niños, adolescentes, a mujeres, a adultos mayores? Está igual para todos los sectores. Sí, para los tres grupos de atención prioritaria, lógicamente, para niños, niñas y adolescentes, para adultos mayores. En el caso de mujeres, la violencia física y psicológica sube un poco más los porcentajes, yo te diría un 85-90%, ¿sí? Por los indicadores incluso nacionales que se tienen, y que Santo Domingo, lamentablemente, en ese aspecto idiosincrático hasta cierto momento de naturalización de la violencia, mantiene esos niveles. Ok, pero cuando hablamos de ese 80% de denuncias que son vinculadas al tema físico, de esas, ¿qué porcentajes son para jóvenes o niños? ¿Qué porcentajes para mujeres? ¿Qué porcentajes para adultos mayores? Nosotros actualmente estamos abarcando a dos tipos de grupos de atención prioritaria: a niños, niñas y adolescentes, y a mujeres.
Contexto del número de, por ejemplo, de denuncias que se ha tomado al momento. En lo que se refiere a niños, niñas y adolescentes, hasta el día de ayer hemos receptado 443 casos. ¿Desde cuándo? Desde, lógicamente, inicios de año. Pero cuando iniciamos nosotros el tema de la pandemia, íbamos por el 150 en número de casos. Es decir, en temporada de pandemia se eleva. Sí, porque lógicamente corresponde a ciertos sectores y análisis psicosociales que tienen que ver con el tema de un confinamiento, ¿sí?, en un contexto de violencia. Convivir todos, todo el día. Convivir con el agresor, líos. la agresora, niños, niñas, adolescentes, mujeres, adultos mayores, produjo una explosión y lógicamente subir los índices de violencia. Eso es lo que niños. En temas de mujeres. Una situación, Marianela, el tema de violencia está naturalizado en todos los grupos de atención prioritaria. No te podría decir que es diferente los rangos, lamentablemente son los mismos niveles. Ahora, cuando una persona normalmente llega al tema de violencia física, ha recibido previamente, ha sido todo un proceso, no es que el agresor llega y de primera es un golpe, es la agresión física, sino que ha sido una secuencia de casos que van de menos a más. Comenzó con un empujón, posiblemente hablar, decir, cuestionar, insultar y va subiendo. Tú citaste el tema de cultural, de la idiosincrasia, naturalizamos. ¿Qué posibilidad, cómo tú ves, será que cambiamos a corto plazo? ¿Será que nos toca pensar en un cambio de generación? La próxima generación quizás pueda mejorar estos índices o dejar de naturalizar, de normalizar. Es normal, en lío de marido y mujer usted no se meta, los trapitos sucios se lavan dentro de casa, aunque pegue, aunque mate, marido es decir, nosotros tenemos eso natural. Hubo un documento que lo desarrollaron ustedes con la Universidad Católica, un estudio en el que le preguntaban a las niñas sobre los 17, 18 años si es que sabía que si se casaba podía tener agresión física, y decía sí, el 90% decía sí, estoy consciente de eso, y quiere casarse, y ese 90% decía sí, es decir, sabes que vas al matadero, más o menos así. ¿Será que cambiamos? Marianela, tú has dicho una parte muy importante, pero la reflexión radica en lo siguiente: no podemos delegarle esa responsabilidad a la próxima generación. Tenemos que asumirla ahora, ¿sí? Lógicamente es un proceso del tiempo, dentro de tiempo, que hay que planificar y proponer objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, evidentemente. Habrán situaciones que podemos trabajar ahora. ¿Y cuál es lo que tenemos que trabajar en el tema? Es denunciando. Tenemos que partir por eso, generar una cultura. Tal como se generó la cultura naturalizada del maltrato, hay que también naturalizar el tema de denunciar. No te quedes callado. Exactamente. Ahora hay que hablar. Por ejemplo, ya naturalizar. Nada justifica la violencia. Y es algo que vamos incorporando en el día a día. Nada justifica la violencia. Y esa frase está adaptada a todos los grupos de atención prioritaria. No solamente tiene que ver con tema de violencia de género, tiene que ver con niños, niñas y adolescentes, con adultos mayores, con personas en movilidad humana, con personas discapacitadas. Todos los grupos de atención prioritaria no pueden ser violentados en sus derechos de ninguna manera, de ninguna naturaleza. Ahora, lógicamente, es una corresponsabilidad tripartita. La sociedad tiene que hacer una actuación, tiene que ser un ente activo, ya no pasivo. Okay. Que los trapos se laven en casa. El Estado, lógicamente, como ente garante, ¿sí? No es el ente que resuelve, es el ente que garantiza el cumplimiento. Y lógicamente la familia, que es en el lugar donde se desarrolla principalmente la violencia. ¿Sí? La violencia, por eso generalmente es que las denuncias mayoritariamente son por violencia intrafamiliar, porque la violencia generalmente se produce en mayores porcentajes dentro de la familia. Entonces, es la familia, la sociedad y el Estado quienes tenemos que trabajar mancomunadamente en la erradicación y lógicamente cese de la violencia. Solamente para que la ciudadanía conozca, ¿dónde está ubicada la Junta de Protección de Derechos? Sí, la Junta Cantonal de Protección de Derechos está ubicada al frente del Hotel Santo Domingo, lógicamente en las calles Galápagos y Río Toachi, donde es la edificio municipal número 2. Planta baja, se ingresa al lado izquierdo, prácticamente todo el piso y el segundo piso se ocupan dos juntas. Marianela, yo quiero eso que la ciudadanía también pueda conocer. Durante este año, el gobierno municipal de Santo Domingo, a través de su alcalde Wilson Erazo,
estableció una segunda junta. Antes éramos una sola junta que conocíamos casos de niños, niñas y adolescentes y también de mujeres. Ahora son dos juntas especializadas que se apegan justamente a lo que determina la Ley Orgánica Integral para prevenir y erradicar la violencia de género y el Código de la Niñez y Adolescencia, tener juntas especializadas. Perfecto. Entonces hay dos juntas para que la ciudadanía pueda acudir tanto para lo que es el tema de violencia hacia las mujeres y lógicamente lo que es el tema de violencia a niños y adolescentes, que para un dato estadístico quiere decir que hasta el día de ayer 443 denuncias o casos referente a niños, niñas y adolescentes y 111 casos de violencia hacia mujeres durante este año 2020. Paul, queremos agradecerte esta mañana.